Hay miedos que llegan gritando, ¿no? Que se anuncian. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de miedo, uno que es mucho más sigiloso. Es ese miedo que se mete sin hacer ruido, que se instala de a poquito y cuando nos damos cuenta ya está en todas partes. Y todo arranca con esta idea que es potentísima. Nuestro primer instinto casi siempre es salir corriendo del miedo o pelear contra él. Pero, ¿y si lo que se necesita no es una salida de emergencia, sino un refugio? Un lugar donde se pueda tener miedo y ya, sin que nadie nos diga que está mal sentirlo. Para entender esto mejor, vamos a meternos en la historia de Luciana. Su experiencia es como un mapa que nos muestra, paso a paso, cómo este miedo silencioso puede empezar como un susurro y terminar convirtiéndose en un grito ensordecedor, pero solo por dentro. Fíjense dónde empezó todo, en el simple acto de cerrar los ojos. Ese momento que debería ser de paz, de descanso, para ella se transformó en la puerta de entrada a la angustia, un lugar donde perdía el control. Y de ahí, como una mancha de aceite, el miedo se fue expandiendo. Ya no era solo la oscuridad al cerrar los ojos, sino el silencio de estar a solas. Porque claro, el silencio de afuera solo hacía que el ruido de adentro sonara mucho más fuerte. Su propia compañía se volvió aterradora. Y la escalada llegó a su punto más confuso. Empezar a sentir que una podía ser un peligro para sí misma. Y lo más terrible de todo no era el miedo en sí, sino la confusión. Sentir esa amenaza interna sin tener idea de por qué. Un miedo sin lógica, pero con un peso aplastante. Bueno, frente a un escenario así, la terapia no fue a buscar una solución rápida, una pastilla mágica. El enfoque fue completamente diferente. Se trataba de enseñar a la familia no a hacer algo, sino a estar, a quedarse quietos en medio de la tormenta. Miren esta tabla, porque es clave, es un cambio de chip total. El instinto natural cuando vemos a alguien que queremos sufrir es intentar resolver, arreglar, corregir. Pero la propuesta aquí es otra, mucho más profunda. Acompañar, sostener y la más difícil de todas, confiar. Confiar en el proceso de la otra persona. Es dejar de tratar el miedo como un error que hay que borrar. Para explicar por qué este camino al principio puede sentirse tan mal, el terapeuta usa una metáfora que es buenísima. Mover una caja llena de cosas rotas. Solo con empezar a moverla, las piezas chocan, hacen ruido y parece que el desastre es todavía mayor. O sea que ese caos inicial, ese ruido a cosas rotas, no es que se esté rompiendo más, es la señal de que por fin alguien se atrevió a mover la caja. Es la prueba de que el proceso de sanación, de empezar a mirar qué hay adentro, ya comenzó. Solo después de ese caos se puede empezar a ordenar y reparar. Y esto nos lleva, claro, al papel fundamental de la familia o de la red de apoyo, a cómo se puede ser ese refugio seguro. La guía que recibieron ellos es en realidad una lección para cualquiera que quiera acompañar a alguien en su propia tormenta. Esta idea es preciosa. Hay procesos que son como tormentas, son inevitables. Y el papel de los que estamos alrededor no es ser superhéroes que detienen la lluvia, sino ser el techo. Ofrecer un lugar seco y seguro para que la persona pueda guarecerse mientras pasa. Y estos son los pilares de ese techo. Y fíjense que muchos van a contramano de lo que haríamos por instinto. Escuchar sin aplicar la lógica. No presionar para que esté bien. Y quizás el más difícil, pero más importante, no tenerle miedo a su miedo. Porque si la tormenta ya da miedo, imagínense si el techo también empieza a temblar. Ahora el foco cambia. Este mensaje ya no es para los que acompañan, sino para quien está sintiendo esto en carne propia. Para quien siente que el miedo es su propia sombra. Y acá hay un giro de 180 grados en cómo vemos el miedo. No es una falla, no es un defecto, es una señal de vida. Sentir miedo es en el fondo una prueba de que estamos vivos, sintiendo, procesando. Y esta es la otra parte fundamental. Sentir esto no es fallar, no es una muestra de debilidad. Y sobre todo, aunque se sienta como la experiencia más solitaria del mundo, no se está solo en esto. Es una experiencia profundamente humana. Y al final, se ofrece una promesa, una luz de esperanza. Hay vida después del miedo. Y la frase cierra con algo clave. Y tú ya viste el primer paso. El simple hecho de reconocerlo, de escucharlo, de estar aquí, ya es empezar a caminar. Al final, si juntamos todas las piezas, la experiencia de Luciana, el enfoque de la terapia, el rol de la familia, todo converge en una misma idea. Un concepto simple, pero increíblemente poderoso.
Esta frase, sacada del cuaderno del terapeuta, lo resume todo de una manera perfecta. A veces, lo que de verdad salva no es la acción, no es el consejo, no es la solución, es la presencia. Es la manera en que decidimos quedarnos al lado de alguien, sin más. Y nos vamos con esa pregunta, ¿no? Para que resuene. ¿Y si la ayuda más grande que podemos ofrecer o recibir no viene en forma de respuestas, sino de una presencia valiente y silenciosa que nos dice, sin palabras, aquí estoy, no te suelto?